¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Cuando llegamos a conocer el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y reconocemos que somos pecadores y que Cristo murió en nuestro lugar, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos que Jesús se hace cargo de pagar el castigo que nos correspondía a nosotros, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, cuando creemos en nuestro corazón que Él se levantó de entre los muertos, es un tiempo de alivio y de alegría. Es un tiempo de paz. Es tiempo de nueva vida. Es una nueva vida que comienza. Es un punto de partida. El viejo pecador muere en la cruz junto a Jesús, pero el nuevo ser, hijo de Dios, limpio de pecados, nace en esa resurrección. El milagro más grande que la creación pudo atestiguar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por nuestra salvación. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Gloria a Dios por nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿De qué se trata esta nueva vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo sé qué decisiones tomar? ¿Cómo quiere Dios que yo actúe? ¿Qué quiere Dios de mí? Para tratar de entender un poco más todo esto, vamos a ver un relato que sucedió hace un poco más de 3000 años atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Allí tenemos a Saúl, el primer rey de Israel. En este tramo del relato, ya Saúl no venía haciendo las cosas muy bien. Se apresuró en hacer lo que no debía hacer, ofreció sacrificio con sus propias manos. Esta tarea de ofrecer sacrificio no le correspondía a Saúl. Él no estaba autorizado a realizarla. Solamente los sacerdotes y levitas podían realizar los rituales y las ceremonias. Saúl no pertenecía a este grupo de sacerdotes y levitas. Un rey en Israel no podía hacer lo que quisiera, lo que se le antojara, ¿no? Esto pasaba con las otras naciones. Los reyes de ese tiempo hacían lo que bien le parecía, pero el rey de Israel debería ser un representante de Dios y estar sometido a la voluntad de Dios. Saúl no estaba entendiendo su rol y no estaba entendiendo el lugar que le correspondía. Tiempo más tarde, Dios le da una orden específica y detallada a Saúl. Nuevamente hace lo que mejor le parece y se deja llevar por cosas que no son la voluntad de Dios. Y llegamos a esta parte del relato. Aquí Samuel le está hablando a Saúl directamente. Pero también es una palabra que queda grabada en la Biblia y no solo le está hablando a Saúl. Leemos 1 Samuel 15, 22, 23. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Pero la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey de Israel. Hasta aquí la lectura. Samuel
hace una pregunta para reflexionar. ¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Los sacrificios, los ritos, eran muy importantes, estaban dentro de la ley. El cumplir con las formas, el hacer las cosas como se deben hacer en la vida. Todo es importante. Los ritos y los sacrificios fueron instaurados por Dios en la ley. Pero es muy importante también el obedecer a Dios. Podemos hacernos algunas preguntas para traerlo a nuestras vidas todo esto, ¿no? Y las preguntas son, ¿es importante venir a la iglesia? Sí, claro. Es algo que las Escrituras dicen que es necesario y nos hace bien. Somos parte de un cuerpo. No debemos dejar de congregarnos, dice la Biblia. ¿Es importante ofrendar y diezmar? Sí, es importante. Es algo que la Biblia nos enseña. Es la manera como se sostiene la economía de la comunidad. Es una forma de ser parte. Además, es donde expresamos que nada es nuestro, sino que todo es del Señor. ¿Es importante orar y leer la Biblia? Eso está más que claro que sí. Es muy importante. Un diálogo, en un diálogo hay que hablar, pero también hay que escuchar. Leemos y estudiamos la Biblia para conocer lo que Dios quiere decirnos. Oramos para expresar nuestra adoración y para presentarle a Dios nuestras necesidades. ¿Es importante ayudar a los necesitados y a los que están desvalidos? Sí, por supuesto que sí. La obra social también es nuestra responsabilidad. La Biblia nos enseña que debemos cuidar a los huérfanos y a las viudas. Ellos en la Biblia representan a los más necesitados. Son símbolo de la necesidad del resto de los seres humanos en todas las épocas. Son importantes nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros ministerios. Sí, son todos importantes. Tan importantes como el obedecer la voz de Dios. Entonces nos preguntamos, todo esto que enumeramos, todas estas preguntas que nos hacemos, todo esto anterior, ¿no es obedecer a Dios? Todo lo que recién dijimos, ¿no es obedecer a Dios? La respuesta es no necesariamente. Todo lo anterior puede ser un sacrificio sin obediencia, algo vacío. Samuel le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. No está diciendo que el sacrificio y el cebo no sirven, no dice eso. Todo esto era parte de la ley ritual dada por Dios a través de Moisés. Lo que está diciendo es que la esencia de todo está en la relación con Dios y no en el sacrificio. Si hacemos todo lo que hacemos, pero el contenido no tiene Dios, está vacío. El sacrificio, el hacer las cosas, el cumplir con la tarea, sin una relación entendida, meditada y consciente con Dios, está vacío. Cualquier cosa que yo haga que no está basada en mi relación con Dios, está vacío, no es nada, no tiene contenido. Saúl ya venía de tropiezo en tropiezo. Quería agradar a Dios, quería agradar al pueblo, quería agradarse a sí mismo, quería agradar a todos. Y a la vez no asumió la responsabilidad que realmente tenía. Mucho sacrificio, pero nada de relación con Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios me quiere a mí. Dios te quiere a ti. Dios nos quiere a nosotros. ¿Qué quería Dios de Saúl? Dios quería a Saúl.
Dios quiere una relación con su creación. No hay nada en nosotros, en los seres humanos, que pueda impresionar a Dios. No hay nada que hagamos que pueda aportarle algo más a Dios. Dios es completo y pleno. Ella es suficiente en sí mismo. Pero Dios sí quiere una comunión. Dios quiere una relación. No son mis logros, no es mi conocimiento, no es mi ministerio, no es mi dinero, no es mi trabajo. Él me quiere a mí, Él lo quiere a usted. Dios no hizo este plan que ya lleva miles de años, donde vemos a través de las páginas de la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Él lo está armando y lo está llevando a cabo, solo para que nosotros le hiciéramos cosas y tareas para Él. No, la finalidad de nuestra existencia y nuestra salvación es para tener una relación consciente con Él, una relación consciente con Dios. Al obedecer, estamos escuchando su voz. Mediante esta acción, Dios nos está hablando, nos está guiando, nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está formando. Al poner en práctica lo que escuchamos, estamos poniendo en acción nuestra relación con Dios. Porque la voz de Dios pasa por nuestro corazón, por nuestro interior, por nuestra mente. La voz de Dios nos transforma. La voz de Dios no es caprichosa, no es egoísta. La voz de Dios es amable y nos guía a vivir de la forma que mejor podemos vivir. Nos lleva a vivir de la forma para la cual fuimos creados. Pero cuando no dejamos que esa voz pase por nuestro corazón, otras voces son las que van a pasar. Y esas voces son las que comenzaron a hablar allá lejos, en el huerto del Edén. Y son las que siguen hablando hasta hoy, hablando en los corazones de los seres humanos. Pero esas voces son voces egoístas que llevan al ser humano a vivir de una forma para lo cual no fue creado. Samuel compara la rebeldía, o sea, al que no escucha la voz de Dios, con un pecado que todos en esa época tenían claro que estaba muy mal. Dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. Samuel dice esto. La adivinación ya era condenado en la ley de Moisés. La ley que Dios le dio a Moisés, al pueblo a través de Moisés. La adivinación era como un sustituto de la voz de Dios. Fue una comparación para la que Samuel entendía muy bien la gravedad del asunto. Tanto es así que Saúl había dado una orden basada en esta ley un tiempo atrás, y la orden era echar a todas las adivinas, a todas las brujas del país, y penar con la muerte a quienes practicaban este tipo de rito. Saúl sabía bien lo que Samuel le estaba diciendo, sabía bien la gravedad del asunto. Además agrega Samuel, la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. La obstinación, el cerrar la mente y no dejar que nada cambie mi caprichosa forma de pensar. Al no escuchar la voz de Dios, al cerrar la entrada de su palabra a mi mente, a mi corazón, no tengo la posibilidad de que Dios me cambie, me moldee, me transforme. Y me quedo atado a algo que no es bueno. Quedo atado a mi propia opinión y pensamiento, alimentado y moldeado por todo lo que no es Dios. Aquí compara la obstinación con la idolatría. Uno de los 10 mandamientos condena enfáticamente esto. Allí en Éxodo 20, del 4 al 5, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en los cielos,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. También esta comparación le deja claro a Saúl lo grave del asunto. Es interesante que el obstinado está cerrado en sí mismo y su adoración está en sí mismo. Es como que se autoidolatra. Este mundo que vivimos tiene mucho de esto, de esta autoidolatría, de este egocentrismo, de esta obstinación. Siempre que no está Dios, hay algo en su lugar. El que no adora a Dios está adorando otra cosa. El final es terrible para Saúl y para nosotros y para todos aquellos que también cerraron sus oídos y no dejaron entrar la voz de Dios en su corazón. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, le dice Samuel a Saúl. Desechado. Desechado es tirar a la basura. Cuando algo ya no sirve, cuando ya algo no es útil y está molestando, lo tiro a la basura, lo desecho. Le está diciendo a Saúl, así como vos agarraste la palabra de Dios, abriste el tacho de basura y la tiraste ahí, así hace el Señor contigo. Esto puede sonar un poco vengativo, ¿no? Como vos me haces esto, yo te hago esto. Suena así, ¿no? Pero Dios no es hombre, no es un ser humano para tomar acciones con este tipo de motivación. Aquí Dios no tiene más nada que hacer. Dios no puede hacer nada más por este individuo. Dios le dio al ser humano la libertad de elegir relacionarse con él. El ser humano, al relacionarse con Dios, está en el lugar para el cual fue creado. Pero al no relacionarse con Dios, el ser humano va a un lugar alejado de Dios. Y ese lugar es basura, es putrefacto, es sucio, es feo, es triste. Es un lugar para el cual el ser humano no fue creado. Saúl, al desechar relacionarse con Dios y tomar la palabra de Dios y tirarla a la basura, elige el camino que lo distancia de Dios. Elige el camino a la basura. Dios no puede hacer nada, solo lo desecha, ya que es la voluntad de este individuo, de este ser humano, alejarse. Nosotros, los que escuchamos, los que elegimos relacionarnos con Dios, comenzamos esta nueva vida. Y hoy queremos hacer su voluntad. Y queremos que esta nueva vida se llene de contenido, que no esté vacía, que esté llena. Que cuando vengo al culto, no vengo a cumplir solamente, hoy es domingo, tengo que venir al culto, sino que vengo a relacionarme con Dios y con mis hermanos. Vengo sabiendo que Él quiere involucrarse con nosotros y que quiere que nosotros nos involucremos con Él. Que cuando tocamos la guitarra o cantamos, no es para que vean lo bien que tocamos, lo bien que nos salen los acordes, o cómo manejamos nuestra voz, agudos, graves, sino que es para Él, para Dios, para relacionarnos con Dios. Que cuando diezmamos y ofrendamos, no damos dinero solamente, sino que entendemos que somos parte y que todo nos dio Él, nos dio Dios. Que cuando estamos sirviendo en el ministerio, lo hacemos con amor y con el interés de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos. Dios es un Dios de relación. Él no es un Dios allá arriba que da órdenes y que nosotros cumplimos acá abajo. Dios es un Dios que bajó aquí abajo con nosotros y que vivió con nosotros. Nos enseñó el servicio. Dios es un Dios que vive en nuestros corazones y que se relaciona en nuestras vidas, en nuestras problemáticas. Nos está enseñando en cada circunstancia, en cada problema. Allí cuando estamos con nuestras dificultades económicas, allí cuando estamos con nuestras problemáticas familiares, cuando estamos
tenemos que tomar decisiones en nuestros trabajos, en nuestra carrera, decisiones en la congregación. Dios está ahí, está en todos lados con nosotros. Él está presente en ese momento, en esa circunstancia, en toda nuestra vida. Saúl fue desechado, así como él desechó a Dios. Al final terminó siendo todo aquello que no debía ser. Hoy recordamos a Saúl como alguien desobediente y obstinado. Hoy recordamos a Saúl como alguien que terminó alejado del Creador. Casi todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Dios eligió a otro para tomar el lugar que ocupaba Saúl y toda su descendencia. El elegido no era alguien perfecto, igual que nosotros. Hizo muchísimas cosas mal, al igual que nosotros. Tomó malas decisiones también, al igual que nosotros. Pero la Biblia lo destaca por tener un corazón conforme al de Dios. David era un ser humano que se relacionaba con Dios. Cuando leemos los salmos de David, los salmos que él escribió, podemos ver en esas palabras a un ser humano relacionándose con Dios y a Dios en plena comunión con ese ser humano. Allí, más acá en Hechos, ya en el primer siglo, tenemos a Pablo hablando en un sermón, Hechos capítulo 13, versículo 22, donde nos dice, hablando sobre primero Saúl y enseguida sobre David. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. David no tenía nada para darle a Dios. David no podía impresionar a Dios. Pero David entendió que Dios lo quería a él. Dios quería relacionarse con David. El corazón de David estaba en comunión con Dios. La voz de Dios inundaba su corazón, su mente y todo su ser. La voz de Dios guiaba, moldeaba, transformaba a ese ser humano. Hoy recordamos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. De su descendencia llegó el Salvador prometido, nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere relacionarse en todas las áreas de nuestra vida. Dios no quiere solo un sacrificio. Dios quiere darle contenido a ese sacrificio. Dios quiere darle un contenido a todo lo que hacemos, darle un sentido a nuestra vida. Dios es amor, Dios es vínculo. Al comienzo hicimos esa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Y la respuesta es eso, Dios me quiere a mí. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios te quiere a ti. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios nos quiere a nosotros. Los invito a que se pongan de pie. Inclinemos nuestro rostro. Y pensemos un poquito, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Pensemos un poquito. ¿Dónde estoy yo? Soy parte de esas personas que ya conocieron al Señor, ya tomaron una decisión de fe. ¿Soy parte de este pueblo? ¿Ya tengo esta comunión con Dios o todavía no tomé esa decisión? Capaz que es tiempo en este momento de tomar una decisión por Cristo, de reconocer que hemos hecho las cosas mal, que no hemos escuchado la voz de Dios y hemos hecho lo que nosotros quisimos, lo que nosotros pretendimos, lo que nosotros planificamos y no tomamos en cuenta a Dios. Hoy Dios te está diciendo, estoy aquí, estoy con los brazos abiertos y te quiero a ti, quiero darte salvación. Jesucristo murió en la cruz por ti. Jesucristo ya pagó la culpa
de todas las cosas que has hecho mal, de todos esos pecados, de todas esas cosas que estuvieron fuera de la voluntad de Dios. Y hoy te está llamando a que seas parte, a que vivas una vida conforme al corazón de Dios. Si es así, si, si te sentís persuadido por Dios en este momento y reconoces que sos pecador, te invito a que, si estás acá en el templo o si estás escuchando por otro lugar que no es en este momento, te invito a que repitas una oración conmigo. Repitas en voz alta y con seguridad de que Dios te va a perdonar los pecados, que Dios te perdona y te da salvación y te restaura al lugar de la verdadera vida, que no es fea, que no es triste, que no es basura, sino que es limpia, es alegre y tiene sentido. Te invito a que repitas conmigo. Padre, Dios, en este momento te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Perdóname los pecados. Reconozco a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de mi vida. Reconozco que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste el precio que debía pagar yo. Reconozco que al tercer día resucitaste y hoy estás vivo. Y proclamo que tú, Jesús, eres Señor de todas las cosas y de mi vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús que estés bendiciendo la vida de estas personas que en este momento tomaron esta decisión de fe. Te pido, Padre, que obres en sus corazones y que a partir de hoy, este nuevo comienzo, esta nueva vida en paz, sea de bendición y sea de relación contigo y con tu iglesia. Quiero pedirte por nosotros, los que ya somos parte, Padre, así como estos hermanos hoy día hicieron esta oración, nosotros en algún momento también la hicimos. Queremos pedirte que obres en nuestro corazón, Padre, y que ya nuestra vida sea con contenido, que todo lo que hacemos no sea con egoísmo, no sea para nosotros, sino que sea para ti, Padre, y que sea para servicio a ti y a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra congregación, que seamos útiles en tus manos, Padre. Pero sobre todo, Padre, esta utilidad sea con contenido, sea relacionado contigo, que tú le des significado a cada cosa que nosotros hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.